Muy buenas noches, queridos amigos, estimados hermanos. Ya es martes 1 de febrero del año 2022. Vamos a reflexionar sobre la lección de escuela sabática que se titula El sacerdote eficiente. Para que nuestra situación ante nuestro Dios Padre quedara restablecida, era necesaria una intervención eficiente, una intercesión perfecta. Pero esa intercesión perfecta no la podían dar los sacerdotes terrenales porque eran seres humanos, pecadores. Tampoco la sangre del Cordero podía ofrecer una definitiva remisión porque era sangre imperfecta, contaminada, y aunque la función de los sacerdotes terrenales, humanos y pecadores tenía su lugar, y también la sangre de los sacrificios tenía su lugar, era necesario que viniera un mejor sacerdocio y un mejor sacrificio. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Existía la necesidad que se levantase otro sacerdocio, pero ya no según el orden levítico, ya no del orden de la descendencia de Aarón, sino ahora del orden de Melquisedec, porque el sacerdocio levítico no podía ofrecer una intercesión perfecta, pero Jesús del orden de Melquisedec sí podía hacerlo. El ministerio sacerdotal levítico llega a su fin cuando el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es sacrificado en la cruz del Calvario, y a partir de ahí Jesús comienza su ministerio sumo sacerdotal para ofrecernos una intercesión perfecta, eficiente en su totalidad. El ministerio sacerdotal levítico apuntaba hacia Jesús, enseñando que un día habría de constituirse en nuestro gran sumo sacerdote, y también los sacrificios señalaban a Jesús, enseñando que un día habría de venir a morir el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo esto trae como resultado el cambio en la ley de la función sacerdotal. Porque Jesús, en su linaje como descendiente de la tribu de Judá, podía ser rey, pero no podía ser sacerdote. Por lo tanto, era necesario un cambio en la ley antes mencionada. Y también se modifica la ley respecto a los sacrificios, porque ahora el único sacrificio valedero que tenía valor y eficiencia era el sacrificio de Jesús. Y el único sacerdocio valedero y eficiente era el sacerdocio de Jesús. Pero ahora, bajo la nueva ley, bajo la nueva disposición, bajo el orden de Melquisedec, porque cambiando el sacerdocio era necesario que haya también cambio de ley. Y aquel del quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Noten ustedes que por cualquier lado que se observe, el ministerio sumo sacerdotal de Jesús era superior al levítico en todos los aspectos, no porque quisiera superarlo, sino porque la función del sacerdocio levítico era señalar a Jesús como nuestro eficiente y gran sumo sacerdote y como nuestro total sacrificio. Cristo Jesús está representado como estando continuamente ante el Padre, donde ofrece momento tras momento el sacrificio por los pecados del mundo. El ministro del verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no hombre. No debe realizarse más una expiación simbólica, diaria y anual, pero el sacrificio expiatorio efectuado por un mediador es esencial debido a que se cometen pecados continuamente. Jesús está oficiando en la presencia de Dios, ofreciendo su sangre derramada como si hubiera sido la de un cordero sacrificado. Se llega a Dios por medio de Jesucristo, note bien, el mediador, el único camino por el cual Él perdona los pecados. Dios no puede perdonar pecados a expensas de su justicia, su santidad y su verdad, pero es seguro que perdona pecados y los perdona plenamente. Noten bien, no hay pecados que no perdone el Señor en el Señor Jesucristo, y por medio de Él. Esta es la única esperanza del pecador, y si depende de ella con fe sincera,
estará seguro del perdón, un perdón pleno y gratuito, pero solamente en Cristo Jesús. La justicia exigía los sufrimientos del ser humano, pero Cristo suministró los sufrimientos de un Dios, noten bien. No necesitaba hacer expiación por sí mismo mediante sufrimientos. Todos sus sufrimientos fueron por nosotros. Todos sus méritos y toda su santidad quedaron a disposición del hombre caído, presentados como un regalo, por gracia. Queridos amigos y hermanos, en Cristo Jesús tenemos un sacerdocio eficiente. No necesitamos más nada, sino aceptar a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.